relación con la economía solidaria, la cuestión del Estado, en tanto que entiendo al Estado, también ahí, ¿no se escucha? En tanto que entiendo al Estado como un espacio de disputa, es lo que además ustedes dejaron trascender, y de disputas de intereses, y al mismo tiempo un actor en esas disputas. Y finalmente voy a tratar de referirme rápidamente a los procesos recientes en la región desde el punto de vista que entiendo que son procesos políticos, son procesos culturales, ideológicos y económicos, aún más allá de la economía. ¿Qué quiero decir? ¿Qué dato primero quiero traer a colación respecto de las políticas sociales? Un dato relativamente paradójico, porque las políticas sociales se transformaron y dieron lugar a un campo de estudio de la mano de la oleada neoliberal del siglo pasado. En ese momento aparecieron las maestrías, las especializaciones, todos nos ocupamos de estudiar las políticas sociales, cuando además el problema se presentó, digamos así, se trató como el problema del gasto, y particularmente el problema del gasto social y de lo mucho que gastaba el Estado en lo social, gasto que además desestimulaba el trabajo. Para resultar en la propuesta de usar los recursos meramente para asistencia a los pobres, a los vulnerables, uso los términos nativos, a los pobres, a los vulnerables y, como se decía por lo menos en la Argentina, a las víctimas del ajuste estructural que era necesario hacer, algo así como para curar un cáncer y tener que cortar alguna pierna, es decir, tener que hacer algo porque era natural que había que hacerlo. Sin embargo, las intervenciones sociales del Estado están muy lejos de reducirse a la eventual provisión de bienes y servicios, y están muy lejos de acotarse a la asistencia social como quedó finalmente instalado. Incluso hoy, cuando se habla de la política social, se piensa en la política de los ministerios de asistencia social, de los ministerios de desarrollo social, y ahí se termina la cuestión de lo que es la política social. Sin embargo, las intervenciones sociales del Estado corresponden a aquellas que fueron necesarias desde el mismo momento en que se hizo indispensable contar con una mano de obra disciplinada, que suponía a su vez, digo todo esto muy resumidamente, pero que suponía a su vez un determinado orden familiar que hallará entonces en el patriarcado su principal aliado, y también por las exigencias y las luchas por mejoras en las condiciones de vida y de trabajo, porque finalmente una población famélica no puede producir. Entonces, lo que quiero decir entonces es que a través de lo que el Estado hace en lo social o no hace, se atienden no solamente necesidades de personas o familias u hogares individualmente, porque una sociedad no es una suma de personas y de hogares, sino que en realidad una sociedad son lazos sociales, sino que se atienden también necesidades que tienen que ver con la propia producción, claramente con la reproducción de la fuerza de trabajo, y necesidades que tienen que ver con la existencia misma
de los estados nacionales, de las comunidades nacionales, de las sociedades nacionales. Esto es, y en esto intervienen una serie, un conjunto de aparatos estatales, empezando por la educación, a lo que no son ajenas, por ejemplo, las universidades. Entonces, según qué se haga en todos esos ámbitos, será lo que podemos llamar un régimen de reproducción, que apuntará o que hará una sociedad mejor, más igualitaria, más integrada, más respetuosa, o todo lo contrario. Es decir, o hará una sociedad en la que se discrimine, se separe, se desconozca, etc. Digo todo esto además respecto de las políticas sociales porque cuando se habla de la economía social, de la economía solidaria, etc., en general quienes se ocupan de estos temas, en general digo, son básicamente los ámbitos que tienen que ver con la política social y mucho menos se ocupan los ámbitos que tienen que ver con la economía, los ámbitos que tienen que ver con los economistas. Hay menos economistas ocupados en esto y si los hay, tienen que ver con el área de los ministerios de desarrollo social, eventualmente de trabajo, pero el Ministerio de Economía va siempre en paralelo y eventualmente para negociar o no los recursos que se destinen a estos fines. Entonces existe el riesgo de asimilar, digamos, las acciones dirigidas a la economía social y solidaria, asimilarla a la política social, asimilada a su vez a la asistencia social a los vulnerables, los pobres, etc., desestimando lo que se dijo acá, es decir, la disputa, la lucha que es social, es ideológica, es cultural, por la constitución de un sistema que apunte o que permita desarrollar las economías alternativas, que no es nunca solamente economía, sino, vuelvo a insistir, son los distintos tipos de lazos y de relaciones sociales. Quiero hacer una acotación que la voy a hacer más rápido porque no sé cómo voy con el tiempo, pero sí quiero recordar una cuestión que los países andinos conocen todavía mucho más, y es que en América Latina ha existido siempre un amplio sector de economía no capitalista, la economía campesina, comunitaria, etc., un sector de la economía, un mundo, digamos, una sociedad económica que ha sido estructural al desarrollo capitalista en la región. Quiero decir, el capitalismo en esta región se sostiene en buena medida en esa otra economía que la supone a su vez marginal o la economía de los pobres, vulnerables, etc. El capitalismo en la región no hizo, digamos, una proletarización masiva como en los países europeos y mucho menos desarrolló una sociedad salarial al estilo de los países centrales. Digamos que un poco excepción
debieron haber sido Uruguay y Argentina. Argentina mucho menos ahora, digamos, ya no tiene ese papel distintivo. Y en esa economía destacó siempre, desde el principio, el papel de las mujeres, el papel de las mujeres en un trabajo productivo que sin embargo se asimiló siempre al trabajo doméstico, al trabajo para el hogar, aún siendo un trabajo que producía, digamos, para el mercado local, etc. Y era una economía, una actividad, un trabajo siempre desconocido. Rapidito les cuento, en mi experiencia infantil me quedó siempre en la memoria. Yo soy hija también de familias de pequeños productores campesinos, cuando en algún momento se hacían los censos, y recuerdo un censista preguntando por la actividad de mi mamá y las mujeres de la familia, y la respuesta era: son amas de casa, cuando eran realmente las que hacían el trabajo en el campo y se levantaban a la madrugada para hacer el trabajo en el campo. De manera que tiene historia esta situación. Les decía, el Estado es un territorio de disputa, es un territorio en disputa y es un actor en esa disputa, que no es una disputa cualquiera, es política, es de poder, es de intereses, y por lo tanto, en buena medida, la posibilidad de contar con un régimen de producción y reproducción distinto, con instituciones que tiendan en ese sentido, porque cuando uno habla de procesos históricos no son construcciones de un día para otro, pero que tiendan en ese sentido, tienen que ver también con las condiciones políticas en cada momento, condiciones que también condicionan, digamos, a los propios gobiernos locales cuando pueden tener alguna intencionalidad en ese sentido. Y digo esto porque hay que atender algunas cuestiones que así como acá contaron experiencias de economía solidaria, en esta nueva oleada neoliberal en la región también se cuentan encuentros como estos en los que se cuentan experiencias de emprendedurismo individualista, es decir, de capacitación a los jóvenes para que se transformen en los emprendedores individuales del futuro, porque llegarán, si se proponen, a hacer lo que se llaman los unicornios, es decir, esas empresas nacidas como Mercado Libre, Google, Facebook, etcétera, que facturan en el mercado por ahí arriba del $1.000.000. Entonces se ilusionan, digamos, que si se esfuerza, si uno es emprendedor, dinámico, etcétera, se llega a tener ese éxito. El neoliberalismo no es solamente un sistema económico, el neoliberalismo es un modo de vida. Es un modo de vida cuyos principios también se disputan en los procesos culturales, y en buena medida uno puede entender
la llegada de nuevos gobiernos en la región que impulsan nuevamente desde el centro del Estado esta ideología y que transforman al Estado en esa dirección, explican el voto popular a esos nuevos, explican en buena medida el voto popular a esos nuevos gobiernos. Leía un artículo de Boaventura Santos que dice: las democracias también mueren democráticamente, también se suicidan democráticamente. Y en ese mismo marco, una de las cuestiones otra de las cuestiones que se confrontan, digamos, con la posibilidad de la construcción del asociativismo, la solidaridad, etc., tiene que ver con transformaciones en el mundo del trabajo y en la idea del trabajo. La idea de un trabajador autónomo porque trabaja sin patrón. Y está en el ideal, digamos, de la superación del asalariamiento, ¿no es cierto?, y de la explotación capitalista. Pero la idea en la práctica, digamos, lo que realiza esta perspectiva es la de un trabajador sin protecciones, un trabajador que vende su fuerza de trabajo como si fuera un prestador autónomo de servicios, siendo sin embargo dependiente. Por ejemplo, el caso de Uber o de Rappi, que también están por acá, son los repartidores que hacen su trabajo a través de una plataforma digital que dependen exclusivamente de ellos mismos, pero digamos, para proveer sus medios de trabajo, etcétera, tienen que tener recursos para hacerlo, pero sin embargo dependen en realidad de una empresa que es nada más una plataforma. Es decir, no son autónomos, sino que son desprotegidos. Ese es el ideal del trabajador, es el ideal del trabajo, porque otra de las cuestiones, medio minuto, otra de las cuestiones visibles es que de ese modo se realiza lo que yo llamo el ideal del trabajo sin trabajadores. Es decir, el ideal de contar con fuerza de trabajo detrás de la cual se desconoce absolutamente al sujeto que está detrás del trabajo y se desconoce absolutamente mucho más a un colectivo. Desaparecen del discurso del universo de representaciones y del discurso neoliberal toda referencia a colectivos. No existen los trabajadores más que porque los sindicatos molestan y la palabra sociedad no está presente, ni siquiera la palabra sociedad. La referencia es la gente, los vecinos y la gente son unos y hay otros que no son la gente. Los que protestan no son la gente, son los que molestan a la gente. María Inés daba el ejemplo el otro día de alguien que le dijo: me estás molestando. Ese es el discurso del poder. El que protesta molesta a la gente. Me acuerdo que, si tengo el último segundo, cuento que una vez, en el 2001, cuando se hizo más visible la actividad de los camioneros, que en ese momento era una estrategia, digamos, para sobrevivir, bajábamos del tren que venía
llegando a la ciudad de Buenos Aires y venían ellos con sus carros. Y la señorita que cuidaba el paso le decía a la gente que venía con sus carros: dejen pasar a la gente. La gente éramos los demás viajeros, digamos. El que venía con el carro quedaba fuera de la gente. Para terminar entonces, si en esta representación del mundo la única realidad es el mercado de la competencia y sus reglas, la responsabilidad por la vida, por la reproducción de las unidades domésticas de las personas, pero también de la existencia de una comunidad, pasa a ser un asunto privado, pasa a ser un asunto que no es cuestión del Estado, no es cuestión política. Pero la complejidad de todo esto radica en que al mismo tiempo el movimiento de mujeres hizo eclosión. El movimiento de mujeres parece más fuerte que nunca para demostrar una vez más que las cuestiones personales son también políticas y ponen, digamos, sus reivindicaciones como una cuestión política, aunque quizás muchas no estén advirtiendo y quizás crean que lo que están reivindicando sean solo cuestiones que le atañen individual o personalmente. Gracias y gracias por los minutos de más. Muchas gracias, doctora Estela Grassi, por sus importantes reflexiones sobre las ponencias y sobre cómo se ha ido desarrollando las diversas presentaciones en esta conferencia internacional. A continuación, las reflexiones del doctor Roberto Mariño Alves da Silva.